Hoy en Cirugía Política, Venezuela en crisis. Los Estados Unidos aumentan la presión diplomática a Maduro. El asesor de Seguridad Nacional John Bolton amenaza a Maduro, diciendo que este puede terminar en la cárcel de Guantánamo si no renuncia. El presidente interino Juan Guaidó dispuesto a comunicarse con China y Rusia. El presidente Trump califica como ingenuos a su propio gabinete de seguridad por haber contradicho lo que él cree de Irán, ISIS y Rusia, y que deben regresar a la escuela. 24 horas después, el presidente dice que lo que vimos con nuestros propios ojos y escuchamos con nuestros oídos en vivo no es la realidad, que era fake news. Maratónica, vista pública en la Casa del Estado, en donde partidarios a favor y en contra de los derechos al aborto testificaron acerca de las propuestas de ley para codificar la decisión Roe v. Wade, que legalizó el aborto en los Estados Unidos. Continúan las dudas sobre las negociaciones sobre el presupuesto del muro fronterizo, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fortalecieron el jueves sus posiciones. Pelosi dice, no hay dinero para el muro, y Trump dice, sin muro, no hay trato. Y conversaremos acerca del editorial de la semana en el Washington Post, cómo romper el impasse entre Pelosi y Trump. Esto es Cirugía Política. To believe that you can make a difference. Hard work of change. You are the best supporters and organizers because you did change the world. I want to build the wall. We need the wall. The Border Patrol, ICE, they all want the wall. Saludos amigos y bienvenidos una vez más a este su programa Cirugía Política. Bienvenidos a la sala de operaciones. En el día de hoy pues vamos a comenzar con las noticias de Venezuela porque son nuestros hermanos que están en mayor crisis. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha indicado de que está dispuesto a hablar con quien sea, con China, con Rusia, para tratar de arreglar la situación con la controversia que existe entre Juan Guaidó, el presidente encargado, autodeterminado, y el presidente Nicolás Maduro, que todavía no quiere dar su brazo a torcer y continúa tratando de conseguir fondos. Está tratando de vender oro a países del Medio Oriente para poder continuar pagando los costos del gobierno. Los Estados Unidos ya le han encauzado los fondos de Citgo, que es la compañía venezolana de petróleo, y están diciendo de que no le van a dar el dinero a Maduro porque temen de que este pues saquee el rubro público antes de salir corriendo del país. Dicen que no hay duda alguna de que Maduro va a tener que irse del país, y lo dice John Bolton, el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos del presidente Trump, quien ha indicado en una entrevista de radio de que el presidente Maduro debe de cooperar con la comunidad internacional o puede que se encuentre algún día en la cárcel de Guantánamo. Yo creo que eso es una amenaza bastante fuerte. También Guaidó entiende de que la manera de poder llegar al poder y de poder sacar a Maduro es a través del apoyo militar, y le han ofrecido amnistía a todos los militares que se unan al nuevo gobierno, siempre y cuando no hayan cometido algunas fallas en contra de la humanidad, violación de los derechos humanos. Y ya uno de los asesores mayores del gobierno de Venezuela, el que es el attaché militar en Washington, dijo que él está apoyando a Guaidó. También pues hay una noticia de que 5,000 tropas norteamericanas posiblemente sean movidas hacia Colombia. Esto es algo que está en las noticias, pero que no se ha confirmado por las Fuerzas Armadas, y dicen que posiblemente es en preparación para Maduro irse del país. Así que veremos a ver qué sucede. En términos de aquí los Estados Unidos, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insulta a sus asesores de inteligencia, a su gabinete de inteligencia, que estuvieron frente al Congreso de los Estados Unidos dando el reporte anual de seguridad, donde desmintieron
el hecho de que el presidente dice que Corea del Norte se está desnuclearizando. Dicen que no, que Kim Jong-un no quiere dejar sus armas nucleares, de que Rusia y continúan siendo una amenaza a los Estados Unidos y continúan interviniendo en los Estados Unidos, que el presidente dice que no. También hablando acerca de ISIS, diciendo de que ISIS pues está destruida, dice el presidente Trump. Pues no, su asesor de seguridad nacional, Dan Coats, dice que no. ISIS todavía está fuerte y tiene guerreros en todas partes del mundo. Y también la parte donde el Trump está más furioso es acerca de Irán. La directora de CIA, Gina Haspel, en esta misma vista pública en frente al Congreso, dijo que Irán está cumpliendo con los requisitos del tratado nuclear y de que no son una amenaza inminente o que no están tratando de violar inminentemente ese tratado. Así que el presidente les dijo que son unos ilusos y que deben de regresar a la escuela. A través de un tuit cuando escuchó las palabras de sus asesores, y después al otro día pues cambió la guachafita, como decimos, y dijo que no, que están de acuerdo, de que todo el mundo pues lo escuchó mal, lo vio mal, cuando en realidad todos lo vimos con nuestros propios ojos y lo escuchamos con nuestros propios oídos. Esto no es fake news, en realidad sus asesores están en desacuerdo con sus ideas. Y ya el que es el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, le envió una carta a estos jefes de gabinete diciendo de que tienen que hacer una intervención con el presidente. Una intervención es lo que se hace cuando una persona tiene problemas mentales. Así que veremos a ver qué sucede con esa situación, si los jefes de gabinete van a continuar siendo pasivos al respecto. Aquí en el estado de Rhode Island, el derecho al aborto se convierte en una de las noticias más importantes de la semana, donde una vista pública acerca de 2 proyectos de ley que van a codificar la decisión de Roe v. Wade, que es una decisión federal de la Corte Suprema que legalizó el aborto en los Estados Unidos en 1973. Se estima de que con otro miembro de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, que está ya bastante viejita y que acaba de ser diagnosticada con cáncer del pulmón, posiblemente el presidente Trump nombre un juez de la Corte Suprema que esté dispuesto a eliminar esa decisión que ha legalizado el aborto desde 1973. Pues aquí en el estado de Rhode Island se han introducido 2 proyectos de ley para codificar lo que Roe v. Wade está garantizando aquí en el estado de Rhode Island, por si acaso se cae a nivel federal. Y esta vista duró hasta las 3 de la mañana. Muchas personas pues completamente en desacuerdo de que el aborto continúe siendo legal aquí en el estado de Rhode Island. El portavoz de la Cámara de Representantes, Matiello, dice que él lo va a poner al voto si el comité judicial lo aprueba o lo pasa al pleno de la Cámara de Representantes, y ya el chairman de ese comité dijo que definitivamente lo van a mover hacia el suelo de la Cámara de Representantes. El comité bicameral y bipartidista que va a determinar el presupuesto de los Estados Unidos y si vamos a cerrar nuevamente el gobierno a mediados de febrero, pues ya empezó a reunirse, y no hay duda alguna de que Trump y Pelosi ya tienen pues completamente cerradas sus posiciones. Pelosi dice que no va a haber dinero para el muro y Trump dice que si no hay muro, no hay trato. Veremos a ver qué sucede, porque si cerramos el gobierno nuevamente, yo creo que vamos a tener muchos problemas. El pueblo de los Estados Unidos no quiere que esto vuelva a suceder. Lo interesante del caso es que una vez el presidente dice eso, al otro día en una entrevista con el New York Times, él dice que el muro ya comenzó a construirse, que el muro le hace falta solamente terminarlo, que es mucho más efectivo, es mucho más bonito que el muro que había anteriormente, y de que lo ha hecho con dinero que tenía por ahí por las gavetas, como decimos, que tenía dinero en mano que tenía el gobierno. Eso fue lo que él utilizó para construir su muro. Señores, eso es completa y absolutamente falso. No se ha construido ningún muro. No hay ninguna construcción del muro en este momento. No hay ningún dinero en mano para hacer esta construcción, y el presidente está viviendo una fantasía, en realidad, que es hasta difícil de entender
por qué él está diciendo de que el muro se está construyendo cuando no es la realidad. Dice el presidente que si no hay muro es una pérdida de tiempo y va a declarar entonces un estado de emergencia, lo cual va a crear la guerra civil entre los republicanos y los demócratas. Finalmente, el Washington Post, el editorial de la semana, habla acerca precisamente de esto mismo, diciendo de que la manera de resolver la situación es de que ni un lado tenga todo lo que quiere, ni el otro lado tenga todo lo que ellos quieren. Que le demos la autoridad a DACA, a los jóvenes de DACA, a que no solamente se queden al país, sino que tengan una protección permanente y que tengan un camino a la ciudadanía, que se puedan convertir en ciudadanos. Y que se incluyan no solamente los 800,000 jóvenes que se inscribieron, sino los casi 2 millones que califican para esta protección. También dice el Washington Post que debemos de proteger a estas personas que tienen el TPS, que acaba de ser expirado, que acaba de ser eliminado por el presidente Trump, que se protejan también en términos de poder quedarse en el país y que ya llevan tanto tiempo aquí que en verdad tenían que tener una protección permanente y no algo temporero. Y de que se haga un muro, de que se le dé aunque sea un dinero para la frontera, para el presidente, y que él le pueda llamar de que es un muro, para que así él también pueda pues cumplir con su promesa de que hizo un muro y los demócratas pues pueden tener entonces la protección para los inmigrantes indocumentados que hoy día están en gran incertidumbre. Bueno amigos, ya vamos a tomar una pausa y vamos a regresar con nuestro profesor José Rivera directamente desde Puerto Rico, hablando de uno de mis tópicos favoritos, el estatus, la situación del pueblo de Puerto Rico. No se lo pierdan, regresamos enseguida. Mantente informado 24/7 con Rob Informa. Búscanos en internet en www.robinforma.com y verás las noticias locales, las noticias nacionales, las noticias internacionales. No te olvides de las noticias de farándula, deportes y mucho más. robinforma.com. Hola amigos, aquí estamos nuevamente en su programa Cirugía Política con su servidor, el doctor Pablo Rodríguez, y ya está con nosotros en línea el profesor José Rivera directamente desde Puerto Rico, y que es apropiado porque vamos a hablar de un tópico que es muy cercano a nuestros corazones, Puerto Rico. Así que bienvenido José. Saludos Pablo, saludos a la teleaudiencia, es un placer estar aquí nuevamente con ustedes como toda la semana. Muchas gracias a José, verdad que te lo agradecemos. Bueno, pues este es un tópico que estábamos ya programando hace tiempo porque está en las noticias, señores. El pueblo de Puerto Rico ha estado en las noticias aquí en los Estados Unidos como resultado del huracán María, obviamente, pero también como resultado de la respuesta del gobierno federal a ese desastre natural, y ha traído entonces la conversación a la situación del estatus de Puerto Rico, de que si los puertorriqueños son o no son ciudadanos norteamericanos al mismo nivel que los otros pueblos, los otros estados de la nación. Y me imagino que en Puerto Rico, José, esa conversación cada día se pone más caliente. Sí, definitivamente. La conversación es uno de los tópicos más calientes entre la clase política y definitivamente entre los medios locales. Aunque en la ciudadanía hay un elemento de hastío precisamente por el hecho de que muchas veces la conversación sobre el estatus político de Puerto Rico se toma prominencia ante otros problemas sociales, económicos y políticos. Hay un problema de gobernanza serio en el país, hay un problema de seguridad en el país, hay la necesidad de renovar la infraestructura, de crear nuevos sectores económicos, de ampliar la economía.
de que haya más personas trabajando y definitivamente de traer inversión a través de nuevo dinero, no, ya sea capital extranjero, pero también inversión local. Y son problemas que a veces toman un segundo plano ante la cuestión del estatus, y es lo más preocupante y lo que yo vengo diciendo. El estatus es importante, no me malinterprete, pero ciertamente trabajar para construir un país, tener un proyecto de país, es importante, necesario crear riqueza, crear afluencia, crear desarrollo económico, para entonces poder decir qué es lo que vamos a hacer moviéndonos hacia adelante, moving forward, como diríamos en inglés. Yo creo que eso es muy importante. No es que quitemos el estatus, pero ciertamente el estatus no necesariamente es la condición sine qua non, o sea, sin la cual no podemos tener el desarrollo. Yo creo que el desarrollo es independiente del estatus y es con el desarrollo económico, social que entonces podemos contestarnos a través de una conversación honesta, un debate con nuestros contrapartes en los Estados Unidos sobre cuál es el futuro de Puerto Rico, si vamos a ser Estado, si vamos a encaminarnos a la autonomía o si nos vamos a encaminar hacia la independencia. El problema que yo veo, José, es que la situación en Puerto Rico después del huracán está desastrosa. O sea, no hay duda alguna. Cuando vemos cientos de miles de puertorriqueños, de profesionales puertorriqueños, la clase intelectual abandonando al país. Cuando vemos que la energía eléctrica todavía está pues dando pies con bolas, como decimos en Puerto Rico, apagones, sin una estabilidad completa y sin haber modernizado el sistema, continuamos entonces con el mismo sistema antiguo que está completamente vulnerable a otro huracán. La necesidad de salud que hay en Puerto Rico ahora mismo, especialmente con el Medicaid y el Medicare, que los puertorriqueños son tratados de una manera discriminatoria. O sea, porque si somos ciudadanos norteamericanos, ¿cómo es que se le otorga menos fondos a un país que tiene más necesidad? Estas son las cosas que en el argumento acerca de la estadidad versus la independencia, pues la gente dice, si fuésemos Estado, tendríamos mucho más apoyo por parte del Congreso de los Estados Unidos. No cabe la menor duda que si fuéramos Estado es muy probable que las transferencias federales serían mucho más equitativas y menos discriminatorias, o por lo menos quizás serían menos equitativas y más discriminatorias, pero el hecho de tener una delegación congresional de más o menos 5 representantes y 2 senadores, probablemente podría proveer entonces un marco de lucha, de cabildeo, de esfuerzo, de debate, de presión, de una presión enorme en virtud de la delegación congresional y quizás con la ayuda del caucus hispano, presionar para que Puerto Rico entonces sea tratado equitativamente. O sea, en un marco jurídico legal, en un escenario de un marco jurídico legal donde Puerto Rico es Estado, probablemente tendría muchas más posibilidades de presionar, de la misma manera que presionó Texas después del huracán Harvey, de la misma manera que presionó Florida después del huracán Irma, de precisamente obtener la ayuda federal necesaria, de modo que los puertorriqueños puedan empezar a recuperarse de esto. Pero evidentemente hay otros elementos de presión allí. Está la Oficina de Asuntos Federales en Washington, está la comisionada residente en Washington. Tenemos un número considerable de congresistas hispanos, algunos de ellos puertorriqueños y otros de origen puertorriqueño, que también pueden hacer presión, y evidentemente los puertorriqueños, los 5 millones de puertorriqueños que hay allí, pueden ejercer a través de la opinión pública, a través de movilizaciones, una presión enorme para que se le trate a Puerto Rico de igual manera. Tomemos el ejemplo, por ejemplo, del exgobernador de la Florida y ahora senador Rick Scott. Evidentemente, el millón de puertorriqueños que existen en el centro de la Florida y en todo el estado de la Florida es un elemento de consideración enorme para cuando Rick Scott evidentemente hizo presión en la palestra pública para ayudar a Puerto Rico, para enviar oficiales de policía de la Florida, para enviar los recursos de Florida Power. Por lo tanto, ese elemento de presión está ahí. Tenemos que también entender
que hay una mala coincidencia. O sea, esto es una cuestión de juntarse el hambre con las ganas de comer. Tenemos una mala coincidencia, tenemos un gobierno republicano que es sumamente hostil desde mucho antes que Trump asumiera la presidencia, recordando que la Cámara y el Senado eran republicanos. Ellos fueron los que articularon promesa, aunque los demócratas también votaron por eso. Tenemos entonces quizás nuestra imagen en los círculos de poder de Washington no es la mejor debido a precisamente el hecho de la quiebra, los problemas de gobernanza, el mal manejo de los dineros públicos, el debate político polarizado. Y claro está, entonces ahora tenemos la adición, el problema adicional de que tenemos un presidente que es sumamente hostil, no necesariamente a Puerto Rico, sino a la manera frustrante con la que la clase política local maneja los dineros, y eso se combina con una profunda crisis económica. Llevamos 10 años, 12 años en depresión económica, y evidentemente no hemos creado un panorama económico que nos permita prosperar más allá de aquello que en algún momento se llamó las 936. Sería importante explicarle a las personas lo que significa el programa Promesa, porque obviamente nosotros los puertorriqueños que vivimos con esto pues lo sabemos, pero mucha de la audiencia pues no lo sabe. Esta Junta Promesa fue creada como resultado de que Puerto Rico no podía pagar la deuda externa, la deuda que tenía de bonos del gobierno, que hasta cierto punto pues también fue una evidencia de mal manejo por parte del gobierno estatal, pero que como el pueblo de Puerto Rico no puede declararse en bancarrota, pues entonces el Congreso de los Estados Unidos crea esta junta de administración que se llama Promesa, que tienen el control absoluto de las finanzas de la nación, del pueblo, del Estado de Puerto Rico, como lo querramos llamar. Y esto pues también ata las manos del gobierno para decidir en dónde se va a invertir, si se va a invertir en la educación, si se va a invertir en la salud, si se va a invertir en la electricidad, cuando este grupo Promesa pues tiene el control absoluto del dinero. Es una situación, como decimos en inglés, un catch-22, o sea, de palos y bogas y palos y no bogas. Definitivamente. El problema, y tienes toda la razón, Pablo, tenemos las manos atadas, pero antes de Promesa ya las teníamos atadas. Los gobiernos sucesivos, tanto novoprogresistas como populares, nos han atado las manos a través de solicitar préstamos o emisión de bonos indiscriminada, sin haber identificado ninguna fuente de repago, con una base económica que se fue reduciendo paulatinamente en virtud de los sectores económicos que se iban vaciando, con el hecho de que la isla se está despoblando, con una base contributiva, lo que se llamaría en inglés un tax base, que se está reduciendo. ¿Por qué? Porque hay menos gente trabajando. Y claro está, con los malos manejos fiscales y económicos de un país que simple y sencillamente, por lo menos en términos de los dineros públicos, ha sido simple y llanamente saqueado por la clase política de Puerto Rico. Promesa, en ese sentido, es lo que llamaríamos en inglés la cherry on top. Precisamente por el hecho de que ya siendo incapaces de manejar nuestras finanzas públicas, el gobierno federal de los Estados Unidos frustradamente crea, ante el escenario de que no nos podemos declarar en quiebra porque no está eso contemplado en la legislación federal. Lo estuvo en un momento dado, pero en los 80 el senador Thurmond nos quitó de ese código de rentas internas o ese inciso del código de rentas internas que podía habernos facilitado la cosa, y esas son circunstancias misteriosas que yo nunca he sabido y nadie ha averiguado por qué se nos quitó entonces la potestad de declararnos en quiebra en el código de rentas internas federal. Se hizo bajo secreto, se hizo bajo secreto. Nadie sabe exactamente cómo fue que esto pasó. Estaba conectado a otro proyecto de ley que no tenía que ver nada con Puerto Rico. Y entonces, pues, de verdad que para mí que hay gato encerrado de los bancos de Wall Street o alguien que de verdad fue el que empujó esta cosa. Una labor meritoria de periodismo investigativo sería averiguar cuáles fueron las circunstancias alrededor de las cuales a nosotros se nos sacó de ese inciso, precisamente porque
obviamente Strom Thurmond y el Congreso y el Senado de los Estados Unidos lo aprobó. Y claro está, no sé si por ignorancia o por acto expreso, directo y explícito, el gobierno que en aquel entonces estaba en Puerto Rico, aquí en Puerto Rico, que era el gobierno de Carlos Romero Barceló, asintió a eso o simplemente lo dejó pasar por ignorancia. Por lo tanto, estamos en esa circunstancia. Volvemos a Promesa. Promesa entonces compone quizás el último elemento en ese escalón catastrófico que es la insuficiencia fiscal puertorriqueña, la insuficiencia financiera, la insuficiencia económica, la gobernanza mediocre de parte de nuestra clase política a través de los últimos 25 años, 3 décadas, y entonces el gobierno federal, ante la imposibilidad de que nos podamos declarar en quiebra, crea Promesa, la Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act. Eso lo que entonces designa es precisamente una junta de supervisión fiscal, lo que se llama Fiscal Oversight Management Board en inglés, que es la encargada precisamente de las finanzas públicas del gobierno de Puerto Rico. Con lo cual entonces hemos perdido ese último elemento de autonomía y la confirmación de lo que ya sabíamos mucho desde la grada anexionista y desde las gradas independentistas, que el Estado Libre Asociado es una colonia. Pero no solamente eso, que en su afán de protegerlo en las últimas 6 décadas, tanto anexionistas como autonomistas han trasteado los cimientos fiscales, pero también gubernamentales e institucionales del Estado Libre Asociado, rindiéndolo inefectivo y haciéndolo entonces susceptible a esto. Por lo tanto, al tener esta restricción fiscal, hemos perdido el espacio de maniobra y cada centavo que el gobierno, desde el cual el gobierno de Puerto Rico disponga, va a tener que pasar por el sedazo de la Junta de Control Fiscal, y eso pues obviamente hay una serie de medidas, de peticiones que probablemente son causa de la tirantez y la tensión entre el gobierno, entre las fortalezas principalmente, pero también la legislatura y claro está la Junta de Control Fiscal. Quizás las mejores referencias para esto serían los economistas Gustavo Vélez y José Caraballo Cueto, que desde posiciones completamente distintas tienen un conocimiento profundo de lo que es, de las consecuencias económicas alrededor de las cuales Promesa es implementada en Puerto Rico y toda esta la Junta de Control Fiscal. José, el problema que yo veo es que esta junta está diseñada para proteger a los inversionistas. Y yo como inversionista, porque yo compro acciones y invierto, yo estoy dispuesto a perder dinero cuando yo invierto en algo. Así que yo lo que no entiendo es cómo es posible de que se amarre al pueblo de Puerto Rico por los próximos 20 años pagando una deuda que en realidad en Wall Street es completamente aceptable el perder dinero. Y entonces, para mí, que debería de haber alguna medida en la cual se diga, mira, ¿sabe qué? Le vamos a dar 20 centavos por cada dólar que invirtieron a los inversionistas y ya, y vamos a salir del paso. Porque amarrar al pueblo de Puerto Rico por 20 años de necesidad, de inanición, de falta de inversión en las carreteras, en la electricidad, en la salud, en la educación, lo que vamos a crear es un pueblo que va a ser un arrabal, no vamos a tener un pueblo saludable. Para todos los efectos y propósitos, Pablo, ya lo es. Lamentablemente, y duele decirlo, duele admitirlo, duele reconocerlo. Somos la sombra de lo que éramos hace 50, 60, 70 años. Aún con la precariedad económica del pasado, yo creo que nunca habíamos alcanzado un nivel de precariedad tan burdo, tan absurdo como el que experimentamos hoy día. Y eso pues nuevamente es gracias a la mala gestión, la gobernanza incompetente de parte de nuestra clase política, particularmente los partidos Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Hasta cierto punto, Ricardo Rosselló está viviendo con las consecuencias de eso.
Por lo tanto, estamos experimentando una coyuntura en la que simple y llanamente vamos a tener que decidir o sea, cuáles son las prioridades, porque es una serie de prioridades. Puerto Rico está recibiendo recaudos, quiero decir, pero son pocos debido a lo que establecí hace un momento. Nuestra economía está deprimida, se está achicando y nuestra fuerza laboral se está achicando enormemente. No sé si las estadísticas han sido actualizadas, pero hasta hace varios meses atrás yo estaba mirando y hay un 39% de la fuerza laboral trabajando. Son 2/5 partes de la gente que puede trabajar, que está trabajando, y claro está, son la gente que paga impuestos a través de las contribuciones sobre los ingresos, lo que se llama en inglés income tax. Y obviamente están consumiendo menos porque están pagando un 11.5% de IBU. Pero tienes razón en la cuestión de los bonos. Toda persona que compre bonos, toda persona que compre acciones, lo hace consciente de que en algún momento va a tener una pérdida, cuando no ganancia. Es como el adagio en inglés: you win big, but you also lose big. Por lo tanto, es un riesgo que muchos accionistas y muchos compradores de bonos asumen, precisamente por el hecho de que esto es un mercado inestable, que puede fluctuar y que en algún momento pueden haber grandes pérdidas, y eso lo aceptan. ¿Por qué entonces, en el caso particular de los bonistas de Cofina, de la Corporación para el Interés Financiero, la Corporación del Fondo del Interés Apremiante, son tan agresivos, son tan explícitos en cobrar su deuda? Porque tengo entendido que las condiciones alrededor de la cual a través de Cofina se presta dinero es que hay una especie de garantía, una especie de promesa, irónicamente, de que estos inversionistas al invertir van a recibir una garantía de por lo menos un 80% para arriba de lo que invirtieron, no importa las circunstancias. Y en ese sentido, algunas instituciones, algunos fondos de Wall Street, lo que llamamos hedge fund, lo que llamamos fondos buitres, invirtieron en esa sabiduría, pero muy probablemente hay un elemento malicioso, sobre todo de parte de las firmas que están en Cofina, que muy probablemente Puerto Rico ellos hacen su trabajo, they do their homework, y hacen su trabajo, y es muy probable que ellos ya sabían que Puerto Rico no iba a tener la capacidad de repago de esos bonos, y en el momento en que eso iba a explotar, pues entonces se da la coyuntura en que ellos podrían disponer de la isla de la manera en que están disponiendo, sobre todo, ¿verdad?, pedazos de isla que pueden ser convertidos con grandes complejos turísticos residenciales sin ningún beneficio para los residentes locales. Eso lo hicieron nuestros gobiernos. Y ese es el problema. No podemos echarle la culpa solamente a los Estados Unidos o a los inversionistas. Nuestros propios gobernantes tienen mucha responsabilidad al respecto, y esperemos de que en los próximos meses, en los próximos años, pues se pueda resolver esto de una manera un poco menos problemática para el pueblo puertorriqueño. Así es. Y claro, tenemos que resolver eso. Esto nos va a doler mucho y se va a poner peor antes de mejorar. Si nosotros queremos mover a Puerto Rico hacia adelante, reconociendo las realidades sobre el terreno, de que la gran mayoría de la población lo que quiere es algún tipo de arreglo permanente, arreglo de unión permanente con los Estados Unidos, tenemos que encaminarnos hacia eso. Cualquier dirección que vayamos a tomar, sea en este caso la independencia o la autonomía plena a través de un pacto de libre asociación, o sea la estadidad, tenemos que sacar a Puerto Rico primero del hoyo profundo en el que se metió, en el que le permitimos a los gobernantes que nos metieran, y definitivamente crear afluencia, prosperidad, que más gente trabaje, que Puerto Rico tenga sus finanzas saludables, que la ciudadanía vele por la salud de esas finanzas. No se lo podemos dejar a los gobernantes. Es el equivalente de poner al cabro a velar a las lechugas, perdonando la vulgaridad del adagio. Y a través de eso, entonces, crear una mejor carta de presentación para entonces determinar
cuál es la dirección que vamos a tomar moviéndonos hacia adelante. Pero eso le tocará probablemente a la próxima generación que está a punto de entrar en el campo profesional y a sus hijos, que es la generación que está por nacer. Probablemente ambos, tú y yo, Pablo, vamos a estar hecho polvo antes de que esto se empiece a resolver. Yo creo que sí. Bueno, pues gracias, José, de verdad, un placer tenerte con nosotros en el día de hoy. Tremenda conversación. Yo sabía que tú nos podías informar muchísimo al respecto y yo creo que muchas personas que están escuchando pues están aprendiendo acerca de la situación genuina de los puertorriqueños y del pueblo de Puerto Rico y esperemos que todos nos apoyen en esa misión de sacar a Puerto Rico adelante y de que Puerto Rico de verdad se levante. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias a José Rivera, profesor directamente desde Puerto Rico, hablando de este tópico tan importante. Bueno, señores, de verdad que un tópico doloroso y difícil de hablar, pero para eso estamos aquí, para llevarles a ustedes todas las informaciones más importantes. Recuerden hacer like en Facebook y buscarnos en Twitter para que se unan a la familia de rodeinforma.com. Necesitamos de su sintonía y de su apoyo. Así que gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes su servidor de siempre, el doctor Pablo Rodríguez.